bendecido que usted está aquí esta tarde. Comenzamos hace ya 5 semanas esta serie de mensajes que hemos titulado las 10 lecciones. Y le hemos puesto 10 lecciones porque tiene que ver con lecciones que, si nosotros lo tomamos en serio, van a impactar y cambiar nuestras vidas en una manera tremenda, porque estamos hablando de hacer decisiones que van a ser buenas para nuestra vida. Entonces, esta tarde les voy a pedir desde ya que abran por favor sus Biblias en el libro de Mateo capítulo 8. Vamos a leer algunos versículos, lo vamos a hacer en algunos minutos, empezando con el versículo 23. Y voy a hablar de lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Hoy día estamos hablando de elegir confiar, de cómo confiar. No solamente confiar en Dios, pero también confiar el uno con el otro. Amén. Y vamos a hablar de eso en esta tarde. Oremos. Señor, gracias una vez más por tenernos aquí esta tarde, por el privilegio, el honor que tú nos das, Señor, de poder a juntarnos como la familia que tú nos has llamado a ser, Señor, en esta ciudad de Sparks. Creemos que el trabajo que tú tienes para cada uno de nosotros es grande, pero también creemos, Señor, que tú eres grande y consecuentemente, Señor, lo que vamos a hacer va a ser algo que tú nos vas a ayudar a salir adelante y poder tocar a la comunidad que está enfrente de nosotros. Mientras tanto, Señor, hoy día, este momento, en los siguientes minutos, te pido que nos ayudes, abre nuestros corazones, nuestra mente, planta esa semilla que tú tienes para cada uno de nosotros hoy día y ayúdanos a recibir esa semilla y que esa semilla germine en nuestra vida para que pueda dar frutos y así te podemos glorificar a ti y podemos decirles a otro a través de nuestro ejemplo, de nuestra boca, Señor, de nuestra voz, que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y que tú vienes pronto por una iglesia que te espera en fe. Te honramos, Señor, y te damos a ti todas las gracias y el honor que tú mereces. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén. Esta tarde estamos hablando de elegir, cómo elegir, de poder confiar en Dios y también confiar en otras personas. Y quiero que se dé cuenta de algo. Hace 6 semanas atrás comencé esta serie y comenzamos hablando de elegir el amor de Dios y de elegir el perdón de Dios. Ahora, ¿de dónde viene esto? Hay 3 cosas que quiero que usted se enfoque basado en los mensajes que ya hemos visto. La primera elección que nos hicimos, que estamos haciendo nosotros, que representan que elijo el amor de Dios, que elijo el perdón de Dios, tiene que ver con mi identidad. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Yo elijo el amor de Dios, yo elijo el perdón de Dios, y eso me hace a mí una persona que pueda recibir algo con respecto a mi identidad, a quién soy yo. Yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo pongo mi fe en Jesús y solamente en Jesús. Y lo mismo usted. Entonces tiene que ver con mi identidad. La elección del amor de Dios, la elección del perdón de Dios, tiene que ver con quién soy yo. Hace 3-4 semanas atrás vimos que estábamos eligiendo a Jesucristo como mi Dios y Salvador. ¿Se acuerdan? Hablamos de eso. Y también hablamos de que nosotros escogíamos la Biblia como la palabra de Dios. Esas elecciones tienen que ver con la autoridad que Dios me da a mí. La autoridad que está en mí. Lo que yo puedo exigir. Exijo que esto sea la palabra de Dios y de que Jesucristo sea mi Dios y Salvador. La semana pasada hablé con respecto al escoger el perdón, de perdonar a otras personas. Y hoy día hablamos de escojo confiar. Eso tiene que ver con lo que yo puedo hacer. Iglesia, Dios nos da a nosotros la capacidad de poder elegir ciertas cosas. ¿Okay? Tenemos la libertad de elegir ciertas cosas. Y por eso que estamos hablando de las elecciones.
Creo que fue ayer o hoy día que vi una foto que alguien había puesto donde estaban teniendo bautismos de agua en Lake Tahoe. A veces damos cosas por hecho, pero lo que me llamó la atención es el hecho de que en este país nosotros tenemos libertad de escoger algunas cosas. ¿Me entiende? Que podamos hacer algo así en público en los Estados Unidos, en Lake Tahoe, de bautizar, de confesar, de profesar nuestra fe sin ningún tipo de repercusión, es algo increíble y no lo deberíamos dar por hecho. ¿Me entiende? Entonces, hoy día estamos hablando del hecho de que yo puedo escoger confiar, no solamente confiar en Dios, pero también confiar en otras personas. Como decía la semana pasada, hablamos de la importancia de perdonar. El perdón es para nosotros, es para que nosotros nos movamos adelante, es para que nosotros sigamos adelante en la fe. Muchas veces creemos que el perdón es para la otra persona, pero realmente el perdón es para nosotros, es para que no nos quedemos atorados en ese asunto de no perdonar. Y hoy día, al hablar de escojo confiar, este asunto va mano a mano con lo que hablamos la semana pasada. ¿Se acuerda usted? Muchos de ustedes pasaron al frente y quemamos esos papelitos con nombres de personas que han tenido un impacto negativo en nuestras vidas. Entonces, nosotros lo que hicimos la semana pasada fue elegir de perdonar a esas personas. Ahora, no se quede atorado, yo no sé cómo perdonar, y a veces los sentimientos malos vuelven a mí. Deje eso, no importa, el Señor se encarga del asunto. Lo que estamos haciendo es tomar decisiones que nos van a ayudar. Y a veces no sabemos cómo hacer todo el asunto, pero ¿sabe quién sabe hacer eso? Dios. Es Jesucristo en nuestra vida el que nos ayuda cuando nosotros tomamos decisiones que son decisiones que van a traer vida a nuestra persona. Entonces, el perdón trata con personas que nos han dañado en el pasado. ¿Ok? Escúcheme bien. El perdón trata con personas que nos han dañado en el pasado. Y la confianza, que es lo que vamos a hablar hoy día, trata con los problemas del futuro. ¿Ok? Entonces aquí está la verdad que trae un tesoro a nuestras vidas. Escuche esto. Aunque usted no sabe lo que va a suceder en el futuro, usted sabe que puede confiar en el Creador del futuro. ¿Ok? Yo no sé lo que va a pasar la próxima semana. Yo no sé lo que va a pasar mañana, pero sí sé quién está encargado del futuro. Y de los años que tengo sirviendo al Señor, nunca he visto que Él me ha dejado en una situación precaria. Él siempre ha estado ahí con nosotros. A veces cuando hemos sido heridos, engañados, traicionados, comenzamos a construir un mecanismo de defensa, un muro alrededor de nuestras vidas que a veces es necesario. Y hablamos de eso un poquitito la semana pasada. Pero tenemos que tener mucho cuidado que este muro no esté construido con falta de confianza hacia todo el mundo. ¿Me entiende? Hay veces donde gente nos ha dañado, nos ha herido, nos ha traicionado. Y a veces nuestra tendencia, porque sí debemos crear de vez en cuando un muro, tienen que haber alguna distancia a veces con las personas que nos han dañado, pero es importante que no construyamos un muro y estemos sin confianza con todo el mundo. A veces pasa lo mismo con Dios. A veces decimos, Dios, tú no estuviste, me fallaste en este asunto, y creamos un muro de desconfianza, no solo contra otras personas, pero también con nuestro mismo Dios. Déjeme decirle, hace unos 5 años atrás, fue casi 5 años atrás, sucedió algo en la vida de mi esposa y de mí que me dejó realmente atónito, me dejó en un estado donde yo, estoy siendo bien honesto con usted, no confiaba en absolutamente nadie, con la excepción de mi esposa y de mis 2 hijos. Para serles bien honesto. Hubo una cosa tan violenta en nuestra vida que nos dejó a nosotros en una situación donde realmente no confiaba, por lo menos yo,
en absolutamente nadie, con la excepción de mi esposa y de mis 2 hijos. Gracias a Dios que ese asunto no duró mucho. Gracias a Dios que a través de su gracia y misericordia pudimos salir de ese hoyo, porque hay veces donde las traiciones son tan grandes que nos quedamos ahí y si no tenemos cuidado no vamos a poder salir de esa situación. Porque la traición, el daño ha sido tan grande que la tendencia muchas veces es de querer quedarnos ahí y no salir y empezar a no confiar en otras personas y a veces también en nuestro mismo Señor. Es difícil, hermanos, vivir en un mundo cuando no hay confianza. Cualquier ruido, cualquier caso inusual nos alarma. Cualquier cosita que no es lo que acostumbramos a ver nos alarma. ¿Me entiende? Entonces no hay paz, no hay tranquilidad, no hay amor, porque estamos desconfiando de las cosas, de las personas, desconfiamos de lo que puede suceder. Hace como un año atrás, creo que fue no estoy seguro si fue un año atrás, pero hace poco perdimos a un perrito que realmente adorábamos, y ustedes saben, muchos de ustedes ya tienen sus perritos. ¿Okay? Yo creo que el perro que más gozo nos ha traído a nosotros fue el perrito anterior a la misma raza que se llamaba Thorn. Era un perro rescatado, nos dieron ese perro, lo tuvimos como 7 años. Se nos enfermó y murió. Nos lastimó mucho el hecho de que eso haya ocurrido. Pero dijimos, ¿qué más pudiéramos hacer? A lo mejor podemos conseguirnos otro perrito que nos traiga felicidad y nosotros pudiéramos ayudarlo también. Entonces fuimos a la misma gente que nos dio el otro perro y tenían un cachorrito, Sandy. Pero hay algo peculiar con Sandy. Sandy es una perrita muy linda, muy cariñosa, pero ella desconfía todavía de ciertas cosas. A lo mejor es porque en ese tiempo la casa era algo nuevo para ella, nosotros éramos alguien que no nos conocía, entonces cada cosita ella saltaba y se ponía a ladrar. No hay paz en ella, no había paz en ella. Ahora que ya nos conoce, está más tranquila, de vez en cuando hay que darle un coscorrón. Pero a veces nosotros también podemos llegar así. Algunas cosas han sucedido en nuestras vidas, situaciones han sido difíciles, algunas personas nos han hecho cosas que no deberían habernos hecho y quedamos como Sandy, que saltamos por todos lados. No confiar que a lo mejor esto me va a pasar de nuevo, a lo mejor me van a traicionar de nuevo y sucede algo en nuestra vida que si no tenemos cuidado vamos a quedarnos en esa situación. Entonces tenemos que tener una intención más grande. Déjeme decirle, iglesia, el miedo es lo opuesto a la confianza. El miedo es lo opuesto a la confianza. Si hay miedo es porque no hay confianza. Y si hay confianza es porque no hay miedo. Lo voy a repetir. Si hay miedo es porque no hay confianza. Y si hay confianza es porque no hay miedo. ¿Usted tiene miedo o tiene confianza? No puede tener las dos cosas a la misma vez. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿por qué es que tengo miedo? ¿O por qué es que tengo confianza? Entonces, Mateo capítulo 8, el versículo 23 al 27, nos habla de algo que creo que es algo muy conocido por todos nosotros, pero nos habla del asunto de la confianza. Vea conmigo Mateo capítulo 8, versículo 23, un pasaje de escritura muy conocido por todos nosotros. Nos dice lo que ocurrió. Dice, versículo 23, luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía. Quiero que usted
piense por un momento, en ese lugar, en esa parte de Israel, se acostumbraba y aún se ve que hay tormentas violentas, aunque la Escritura nos dice que son lagos, pero realmente no son lagos, son parte del mar. Entonces la Escritura nos dice a nosotros que Jesús iba en este barco y los discípulos iban con él. Y dice que de repente se desata una tormenta y empieza, imagínense, a entrar agua al barco, hay viento, hay algo violento, y dice que Jesús estaba durmiendo dentro del barco. El versículo 25 dice, los discípulos lo fueron a despertarlo. Dice, Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. El versículo 26 comienza con unas palabras en rojo que nos indica que es Jesús hablando y dice, ¿por qué tienen miedo? Ahí está esa palabra. ¿Por qué tienen miedo? Preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Exclamación. ¿Tienen tan poca fe? No es una pregunta. Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. Entonces ese es lo que está sucediendo. El barco se está moviendo, hay viento, hay agua que está entrando, y Jesús en el medio de todo este asunto está durmiendo. Y los discípulos, imagínense usted, por el barco gritando, diciendo, Jesús, sálvanos, nos vamos a morir. Aquí está la pregunta que quiero que usted piense, y ojalá usted piense en esta pregunta también en situaciones difíciles, en situaciones donde usted a lo mejor dice, ¿dónde estás, Señor? Me has desamparado, me has dejado botado. La pregunta es, ¿Jesús sabía que la tormenta iba a venir? Algunos están diciendo sí, es verdad. Jesús sabía que la tormenta iba a venir. Por supuesto que él sabía. Entonces, si la pregunta es, ¿sabía Jesús que la tormenta iba a venir? La otra pregunta es, ¿por qué entonces pondría Jesús a sus amigos en esta situación? ¿No hemos visto a través de las Escrituras que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros? ¿O hay una excepción a la regla? No hay excepción a la regla. El Señor siempre quiere lo mejor para nosotros. Siempre, siempre. ¿Cuántos de aquí somos padres? ¿Cuántos, algunos de ustedes dicen, ¿sabes qué? Me amanecí como que no quiero lo mejor para mis hijos. Entonces hoy día me voy a desquitar. Voy a hacer algo para demostrarles a mis hijos que no los quiero. Nadie en este lugar va a decir eso. Porque si somos padres, queremos lo mejor de lo mejor de lo mejor para nuestros hijos. Entonces, que no quepa duda que lo mismo sucede con nuestro Padre Celestial. Él quiere lo mejor para nosotros. Pero aquí nosotros podemos empezar a dudar y decir, wow, estoy al tanto de lo que dice la Escritura. Y si Jesús sabía de que iba a venir la tormenta, ¿cómo es que se le ocurre poner a los discípulos en tal situación? Hermanos, a veces nuestro crecimiento personal solo va a ocurrir cuando pasamos por situaciones difíciles en nuestra vida. Si usted le está pidiendo, Señor, dame paciencia, déjeme decirle lo que va a suceder. El Señor no le va a dar paciencia, pero el Señor lo va a poner a usted en una situación donde usted pueda elegir la paciencia. Es como el pastor Leo, cuando él está manejando en el 395, en el 80, o en el sur de Reno, o en el norte, o en el oeste, o en el este, donde ande, paciencia. Yo puedo elegir la paciencia. Cuando alguien se me cruza, cuando alguien hace algo que debería hacer, cuando alguien está texteando y el pastor anda en la moto. Yo en ese momento tengo la oportunidad, la ocasión, la invitación de elegir la paciencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
que nosotros podemos elegir nuestra reacción a las diferentes situaciones que vienen a nuestra vida. Y en este caso vemos que los discípulos eligieron gritar y Señor, sálvanos, nos morimos, sálvanos, por favor despierta, ¿qué estás haciendo? Y lo mismo sucede con diferentes situaciones de nuestra vida. Nosotros somos los que elegimos nuestra reacción. Cuando alguien nos hace enojar, nuestra ira es elegida, o nos enojamos o nos calmamos. ¿Cómo está nuestra situación con el dinero? Lo mismo. ¿Cómo está nuestra situación con la bondad? Lo mismo. Déjeme y se lo compruebo. Efesios capítulo 4, versículo 26 nos dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Déjeme y lo digo de nuevo. Además, no pequen al dejar, palabra clave, que el enojo los controle. Dice la Escritura, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. ¿Qué quiere decir esto? Esa palabra no permitan me está diciendo a mí, yo soy el que elijo cómo la situación se va a desempacar. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Ok? Entonces es importante. Nosotros somos los que elegimos cómo se va a dar la situación. Con respecto a confiar, en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 34, escuchamos estas palabras. Dice, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. ¿Sabe lo que nos está hablando la Escritura? Nos está hablando con respecto a la fe. Está bien planear. Iglesia, debemos planear qué es lo que va a pasar mañana, qué es lo que voy a hacer. Tenemos que tener un plan. Debe haber un plan en nuestras vidas. Pero no debe haber preocupaciones. Y a veces nos preocupamos por cosas que no deberíamos preocuparnos. Ahora, ¿por qué es que la Escritura nos dice eso? Uno, dice, no se preocupen del mañana. ¿Por qué es que esta Escritura nos incita a pensar en el mañana, a no preocuparnos en el mañana? ¿Sabe por qué? Porque nuestra tendencia muchas veces cuando nos preocupamos del mañana, esa palabra preocuparse, tiene la tendencia a hacernos negativo. Tengo que llevar al auto al mecánico mañana y yo sé que me van a pegar un palo cuando me digan qué es lo que es. No va a ser algo simple, ya lo sé. Tenía un auto hace un tiempo atrás que mi esposa le llamaba el auto de los $500. Cada vez que lo llevaba al mecánico eran $500. Entonces yo ya aprendí, cuando lo tenía, le dije, ¿quiere que le pague ahora? Yo sé que van a ser $500. Siempre, $500. Nuestra tendencia a veces es ver las cosas negativas. Tengo una cita con el dentista en 2 semanas y yo sé que me van a sacar la muela del juicio. Yo sé. Me hice unas pruebas con el doctor y también tengo que ir a ver los resultados, pero ¿para qué? Yo sé que tengo un tipo de enfermedad. El trabajo ha bajado. Mi jefe dijo que quería juntarse conmigo. Mañana yo sé que me van a, como dicen los mexicanos, me van a descansar. Entonces, la tendencia muchas veces es de ser negativo. Entonces, Dios sabe eso. Entonces dice, no se preocupen del mañana, porque el mañana ya tiene sus propias preocupaciones. Es de confiar. Esto nos lleva a crear 3 reacciones en nuestro diario vivir. La primera es, nos sentimos atrapados. Es más, esa palabra, preocupación en el lenguaje alemán, implica estar atrapados. Nos sentimos atrapados por nuestra situación. Y en vez de que la esperanza reine en nuestra vida, lo que reina en nuestra vida es el miedo. 2, vivimos atemorizados. ¿Se acuerda de Sandy, la perrita que tenemos en la casa? Tocan el timbre. Está toda ahí chueca porque anda saltando para todos lados. Algo malo va a suceder, estoy seguro de eso.
El temor, el miedo es como una lupa. Todo lo hace más grande de lo que es. ¿Ah? El miedo, nada va a suceder, pero tenemos miedo y ese miedo hace las cosas más grandes de lo que es. Mire lo que 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 nos dice. Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Esa última palabra, autodisciplina, nos habla a nosotros con respecto de lo que usted y yo podemos hacer. Tengo la autodisciplina de tomar control de la situación. Es por eso que la Escritura nos dice que debemos tomar control de cada pensamiento que viene a nuestra mente. ¿Me entiende? Entonces tenemos esa gran oportunidad que el Señor nos da. El temor es un ladrón. Cuando usted tiene miedo de algo, acuérdese de eso. El temor es un ladrón, viene a robarle y muchas veces viene a robarle el gozo que Dios quiere para su vida. Y la tercera cosa es, vivimos con ansiedad. Si nos preocupamos todo el tiempo, andamos con ansiedad. La palabra ansiedad implica que nuestra mente está dividida en dos. El uno interfiere con el otro. Ansiosos, andamos ahí, uy, ¿qué va a pasar? Y andamos temblando, como los chihuahuas. La segunda cosa que la escritura que acabamos de leer dice, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas de hoy son suficientes por hoy. La segunda cosa que esta escritura nos enseña a nosotros es de que usted y yo no podemos controlar el futuro. No lo podemos controlar. La preocupación y la ansiedad son herramientas que el diablo usa para que usted no haga las cosas que van a traer prosperidad para su vida. ¿Ah? Entonces, el chamuco ahí está diciéndole cosas y usted, si le pone atención, las va a creer y se va a paralizar. Literalmente usted va a estar paralizado. La preocupación invita al miedo a su vida y la ansiedad no deja que usted piense sanamente. Las consecuencias de tratar de controlar el futuro son la irritabilidad, la depresión, la insomnia, no podemos dormir, estamos preocupados de mañana, la fatiga, los dolores de cabeza, las úlceras, ataques cardíacos, incluso hasta el cáncer. Hablamos la semana pasada de que se han hecho pruebas médicas donde las personas que no perdonan a otros al final pueden llegar a contraer enfermedades que incluso son el cáncer. No estoy diciendo que si hay alguien aquí que tenga cáncer, usted no ha perdonado a alguien o qué sé yo. No estoy diciendo eso, pero no nos ayuda de ninguna manera. No nos ayuda. Al contrario, nos echa a perder nuestra salud. Me acuerdo que hace 30 y tantos años, cuando llegué a los Estados Unidos, yo sufría de úlceras. Y eran tan graves que yo me caía al suelo y en la posición de un feto. Porque me preocupaba por todo me preocupaba. Y eso afectaba mi salud. Entonces, si queremos tener una vida llena de gozo, de alegría y también de salud, una de las cosas que Dios nos llama a hacer es confiar. Es confiar en Él primero que nada y también confiar en los demás. A consecuencia de esto vienen las preocupaciones de drogas para poder vivir una vida realmente normal. ¿Se ha dado cuenta usted en la televisión la cantidad de comerciales que hay? Y hoy en día, ¿se acuerda que los años anteriores habían unas 2 o 3 medicinas? La aspirina, ¿qué más? El Vex que se pone en el pecho, la nariz, y listo, o algo así. Hoy día hay una cantidad de medicinas que son cosas que uno, si le pican las uñas, tómese esto, y qué sé yo, si el pelo se le está cayendo. Hay tantas cosas hoy en día, porque la mayoría del tiempo andamos con ansiedad, preocupaciones, y estamos viendo qué podemos tomar. Nuestra vida es tan afectada por eso. Yo digo que una de las razones de que la gente maneja tan mal aquí en Renos, porque yo creo que la mitad de la gente anda con medicinas y qué sé yo. Yo no sé, a lo mejor es mi opinión.
Pero andamos, ¿qué me puedo tomar? Yo necesito esto. Y le hacen un comercial y, yo tengo ese asunto, yo estoy enfermo de eso. Y hay que comprar esa medicina. Y andamos todos drogados. La tercera cosa que esta escritura que acabamos de leer en Mateo 8 nos dice es que en esta vida siempre habrá incertidumbre. Siempre va a haber incertidumbre en esta vida. Jesús lo pone así en el libro de Juan. Leemos las palabras de Jesús, capítulo 16, versículo 33. Dice, aquí en el mundo tendrás muchas pruebas y tristezas. Pero anímense, dice. Anímense porque yo he vencido al mundo. Entonces, cuando nuestra fe está en Jesús, cuando confiamos en Jesús, podemos estar animados porque sabemos de que Él ha vencido a este mundo. Ya no hay tristeza, ya no hay problemas que Él no pueda superar, que yo no pueda superar cuando Él está en mí. Por eso es tan importante de que estemos en Cristo. Amén. Usted tiene dos opciones cuando se trata de pasar por una tormenta. Una, podemos poner una almohada, nuestra almohada favorita en un barco, o qué sé yo, o podemos gritar como una niña de 13 años, como lo hicieron los discípulos, diciendo, Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar. Son dos opciones, o confiamos o no confiamos. O gritamos, nos desesperamos, que nos entra, como dice el gran filósofo, el Chapulín Colorado, nos panda el cúnico o algo así. Y quedamos, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué? Perdí mi trabajo, ¿y ahora qué? O mi esposo está haciendo esto y no debería hacer esto, o la situación con mi familia, o la situación con, qué sé yo, con mis papeles, o la situación con, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Lo que podemos hacer es confiar en nuestro Dios. Porque Él nunca nos deja, nunca nos desampara. Él siempre está con nosotros. Jesús permite la tormenta para nuestro bien, iglesia. Escúcheme, Jesús permite la tormenta para nuestro bien. Y la cuarta cosa que aprendemos de este pasaje que hemos leído es que la tormenta no es una pregunta de fe, pero es una pregunta de confianza. Jesús se despertó y los miró y dice la Escritura que Él no estaba enojado con ellos, sino que Él estaba decepcionado y triste porque no habían entendido la situación. Los discípulos se desesperaron y no entendieron la situación. La tormenta no solo era para demostrar su fe en Jesús, pero era para que ellos también demostraran su confianza en Jesús. Escúcheme bien, todos nosotros podemos decir, el Señor tiene el poder, yo tengo la fe de que Él puede sanar una enfermedad, pero también tengo que tener la confianza de que Él puede sanar mi enfermedad, que Él puede darme lo que yo necesito en estos momentos. Hay una diferencia entre lo que es fe y confianza. Salmo 116, el versículo 1 lo pone así, dice, amo al Señor porque escucha mi voz y mi oración. Dice que pide misericordia, debido que Él se inclina para escuchar. Oraré mientras tenga aliento. El salmista pudo darse cuenta de que cuando nosotros clamamos al Señor, el Señor inclina su rostro y escucha nuestras peticiones. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Él sabe lo que estamos pasando. Él se da cuenta que necesitamos socorro. Y la quinta cosa que quiero decir es que debemos escoger la confianza. ¿Por qué? ¿Cuál es la solución a este asunto? Concentrémonos en la solución. La confianza es el antídoto a la ansiedad y la destrucción del miedo. Es el acto de mi voluntad de dar mis cargas a Dios. Es como un músculo que a medida que lo estoy ejercitando, la confianza puede crecer más y más en nuestra vida. ¿Qué? Eso es lo que nosotros podemos elegir confiar. ¿Qué? Mateo 6:25 lo pone así. No se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa?
A veces nos preocupamos por cosas que no deberíamos preocuparnos. Hoy día estaba pensando en lo que estamos hablando y hay un pasaje de Escritura que creo que es uno de los pasajes más importantes y más relevantes de lo que estamos viendo hoy en día en este mundo. Y tiene que ver con nuestras elecciones. Génesis capítulo 1, versículo 28 nos dice lo siguiente. El Señor había hecho todo, la creación se había hecho, se había puesto todo donde debería ponerse, y ahora tiene a Adán y Eva enfrente de él, y dice la Escritura que luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Esa palabra, gobernar, es una palabra clave. Imagínese usted, el primer capítulo de la Biblia nos habla de este asunto. Nos está hablando de elecciones, de cosas que nosotros podemos elegir para que nos vaya bien. ¿Por qué cree usted que estamos en el mes que estamos en este mundo? ¿Porque Dios se olvidó de nosotros? No. ¿Porque Dios no tiene el poder para mejorar la situación? No. ¿Porque Dios ya se cansó? No. ¿Sabe por qué estamos en el mes que estamos, en el gran problema que tenemos en este mundo, no solamente en este país? Es porque muchas veces nosotros no sabemos hacer buenas elecciones en nuestra vida. Vemos las situaciones que están sucediendo en diferentes países. El hermano Sergio el otro día dice, por favor, ayúdenme a orar por Nicaragua. Hay un problema grandísimo en estos momentos en Nicaragua. ¿Para qué hablar de Venezuela? Venezuela en estos momentos está pasando por un momento extremadamente difícil. ¿Para qué hablar de Cuba? ¿Para qué hablar de diferentes países en África? E incluso, aunque no estamos totalmente afectados como esos países, también aquí en los Estados Unidos. Todo esto no tiene que ver con el hecho de que Dios nos ha abandonado, no tiene que ver con el hecho de que Dios no tiene poder, no tiene que ver con el hecho de que Dios está cansado, tiene que ver con el hecho de que muchas veces nosotros no estamos haciendo elecciones buenas para nuestra vida. Entonces es importante que tomemos el tiempo de pensar qué es lo que estamos haciendo. Usted no puede llevar el dolor del pasado ni el miedo del futuro. Tiene que darse cuenta de que la tormenta tiene un propósito. La tormenta tiene un propósito. La tormenta en su vida, iglesia, tiene un propósito. Si usted está pasando por algo difícil, no es porque Dios está enojado con usted. No es porque Dios se ha olvidado de usted. Es porque Dios tiene algo específico en su vida. La tormenta tiene un propósito para nuestras vidas. ¡Uy! ¿Cómo no nos gusta ese asunto? Y hoy día vemos grandes iglesias, con mucha gente, con el asunto de el Señor quiere bendecirte, el Señor quiere prosperidad para tu vida, el Señor quiere darte una casa más grande, un auto más lindo, un trabajo más que te pague más, y vemos ese asunto y se nos olvida hablar de que la tormenta tiene un propósito. Porque al final del día la casa grande no vale nada, el auto más lujoso no vale nada. El trabajo que te da más dinero no vale nada. Lo que realmente vale en nuestra vida es nuestro carácter, porque eso nos vamos a llevar. Nos llevamos nuestro carácter y nuestro carácter también cuenta aquí en la tierra, porque es así como testificamos de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Entonces, a lo mejor usted está pasando por algo difícil en su vida. A lo mejor algo está sucediendo hoy día. Y tal y como lo hablamos la semana pasada, de tomar un acto, de hacer algo, porque Dios requiere nuestra fe, requiere nuestra decisión. También esto toma un tiempo de tomar una decisión. Entonces a lo mejor usted ha dicho, pastor, yo estoy pasando por algo difícil o pasé por algo difícil y lo que me faltó en todo este asunto fue confiar más en Dios.
Y a lo mejor lo que tengo que hacer es pedir perdón en mi vida. A lo mejor la falta de confianza no es para con Dios, es con otras personas. Lo dije antes, hay veces donde la gente nos engaña, nos traiciona, nos daña y empezamos a poner esas paredes, ese muro grande alrededor de nosotros y empezamos a tener una actitud de no confiar en nadie. Y no hay diferencia entre aquellos que no tienen fe y entre nosotros. Y empezamos a operar en esa condición. ¿Sabes qué? Alguien me engañó, alguien me traicionó, alguien me dio un puñalazo en la espalda, entonces ahora ando bien protegido y ando a la defensa. Es como andar en moto. ¿Okay? Déjeme decirle una cosa con respecto a las motos. Si usted dice, me voy a subir a una moto y voy a andar como todos los demás, le doy 2 minutos arriba de la moto. En una moto usted siempre tiene que estar a la defensiva, mirando qué fulano está haciendo, qué es lo que no está haciendo y ver cómo salir de esa situación lo más pronto posible. Si alguien está mandando textos o la dama se está poniendo el make-up, yo sé que las damas aquí no hacen eso, que lo he visto, déjeme decirle que lo he visto y es... No sé si me asusta el hecho de que no tenga el make-up puesto o que se está poniendo el make-up, pero me asusta. Y tenemos que andar, en la moto usted tiene que andar a la defensiva, bien protegido. Bien protegido. Un casco, una chaqueta con lo que tiene que tener, porque si no va a ser dañado. Y puede hasta perder su vida. Pero en nuestra vida aquí en esta tierra, hermanos, iglesia, escúcheme bien, van a haber momentos donde vamos a ser dañados, engañados, traicionados. Pero eso no significa que voy a andar a la defensiva. Eso no significa que ya no voy a confiar en el hermano, en la hermana, o esto o lo otro. Al contrario, la Escritura nos dice que debemos perdonar. ¿Ve cómo esto va mano a mano? Y después debemos confiar. Es más, la Escritura no nos dice solamente que debemos perdonar, pero también nos inculca el hecho de que debemos amar. Y no solamente amarnos los unos a los otros, porque eso es fácil. Ustedes son gente que, yo lo digo, es fácil de amarlos a ustedes. Pero la Escritura también nos inculca a amar a nuestro enemigo. Y si vamos a llegar a ese punto de poder amar a nuestro enemigo, también tenemos que llegar al punto de poder confiar en otras personas.